Estaremos hablando bajo el tema, We will be speaking under the title, aunque te menosprecien, Even If They Despise You, danza para Dios. Dance for God. Aunque te menosprecien, Even if they despise adora a you, Dios. praise God. Aunque te menosprecien, Even if they despise you, alaba al Señor. worship Ese es God. el tema. That's the title. Ese es el tema. Gloria sea el nombre del Señor. Ustedes conocen la historia. You know the story. Gloria al Señor. Cuando fue tomada el arca del Señor por los filisteos. When the ark of God was taken by the Es Philistines, trágico, gloria al it's Señor. tragic. Y como dice la Sagrada Escritura, And- la gloria de Jehová fue traspasada. Así And se how the expresa la scripture palabra. says the glory of God was Cuando los trespassed. filisteos capturaron el arca When the Philippites y la captured llevaron, the gloria ark. al Señor. Y lo más triste que la llevaron como un trofeo para sus dioses. And the saddest part is that they took it as a trophy for their gods. Gloria al Señor, en el arca estaba la misma presencia de Dios. The same La presence of the misma Lord was in presencia the de ark. Dios, los querubines, The la cherubims, palabra, the gloria al Señor, word, las tablas de la ley. the tables Gloria al of the Señor. law. Imposible, porque ahora nos preguntamos cómo es posible Now we ask ourselves, how is que it los filisteos possible hayan capturado that the el arca. Philistines could have captured the ark? Pero el problema es bien claro en la palabra de Dios. But the problem is very clear in the word of Cuando el God. pueblo desobedece a Dios, When the people of God disobey him, la gloria de Jehová se aparta del pueblo. the glory of God separates from the Y people. estas son experiencias que nosotros tenemos que tener cuidado, iglesia. And these are experiences we have to be careful with, cuidar, church. To de keep, cuidar to keep. que la presencia de Dios esté siempre en este lugar. That the presence of God may Y always be en in this todo place. lugar And in donde se every enseña place la palabra. where the word is En todo taught. lugar donde se adora a Dios. In every place where God is En worshipped. todo lugar donde se predica la palabra de Dios. In every place where the word of La God is iglesia, preached. juntamente con el líder, The church, along with the somos leaders, responsables are de responsible mantener to esa maintain presencia de Dios. that presence of God. ¿Cómo la vamos a mantener? How are we going to maintain it? Guardando sus mandamientos, Keeping his guardando commandments, sus estatutos, keeping his guardando statutes, su palabra, keeping his no word, abrogando la ley, not going against it, apartarlos del pecado, separating apartarlos de from la sin, mundanalidad, separating from apartarnos worldliness, de todo aquello que desagrada a Dios, separating from everything that porque displeases somos un God, pueblo escogido por Dios, because we are a chosen un people by pueblo God, separado por Dios, a people un separated by pueblo God, santificado para Dios, a people sanctified by que es el God, encargado de adorar a Dios, and we are in charge of praising the conforme a Lord sus mandamientos, according to his conforme a commandments, su palabra. according to his word. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. That's what God expects of his people, Tenemos que tener cuidado. and we have to be careful. Cada uno de nosotros somos responsables Each one of us is de responsible mantener la presencia de Dios. of maintaining the presence of este lugar. God in this place. Pero quiero hablarles, gloria al But Señor, I want to speak to you cuando David when David dice que oyó decir que Dios estaba bendiciendo says that he heard that God was blessing el lugar donde estaba el arca. the place where the ark was. Él preparó 30,000 hombres. He prepared 30,000 men. Eso lo vemos en el capítulo 6 al principio, We see that at the Gloria al beginning of Señor. chapter 6 para ir a traer el arca. to go bring the ark. Lamentablemente hubo una tragedia allí. And sadly, there was a tragedy there. Pero al ver esta tragedia, But when we see this tragedy, yo me he preguntado, I asked ¿qué myself, pasó? what happened? ¿Por qué esto pasa? Why did this happen? Dice la Biblia, The Bible en el relato says- bíblico, que traían el arca, That they were bringing the ark, gloria al Señor, y venían gozosos David con el pueblo, and they were joyous. cantando alabanzas, They were singing songs, dando gloria a Dios. and they were giving glory to God. ¿Pero qué pasó? But what happened? Dice la Biblia que Usa The Bible says that Uzzah vio que cuando venía el arca y los bueyes se Saw- movían mucho, saw that when the ark was coming and that the ox were él moving too pensaba que el much, arca se iba a caer. he believed that the ark was going to fall. Entonces optó por detener el arca con la mano. So he opted to hold the ark with his hand. Qué triste, ahí es donde yo a veces
oro a Dios y le pido a Dios que me ayude a entender esto. How sad. That is when I ask God to help me Porque nos understand this. preguntamos quién tuvo la culpa. Because we ask ourselves, who had fault? Si Asa por tocar lo que no debía tocar. Was it Uzzah for touching what he didn't have to touch? O los sacerdotes quizás el rey David Or the priest? Or even King David? por no enseñar al pueblo For not teaching his people cómo se debía de transportar el arca. how the ark had to be Y ese es el transported. problema. And that's the problem. La Biblia no enfoca mucho, no da luz mucho The Bible- acerca de Asa, The de Bible Usa, doesn't speak perdón. too much of Uzzah, Ni tampoco de David se instruía, pero allí habían sacerdotes and neither if David taught, but there were priests que debían de saber cómo es que se debía trasladar el arca. that had to know how to transport the ark. Lo cierto es que The truth is ya Dios había enseñado a través de su palabra that God had already taught that in quiénes his eran los word. encargados Who was in charge de trabajar en el tabernáculo of working in the tabernacle y en el lugar santísimo. and in the holy place? Habían hombres separados. There were men Y who were ustedes saben que al separated. principio era Aarón. And you know that at the beginning it was Sus Aaron, hijos. his sons. Luego Dios llamó a la tribu de Leví Then God called the tribe of para que Levi trabajaran en el tabernáculo so that they could work in the y tabernacle. tuvieran acceso a todos los utensilios del tabernáculo. And they could have access to Era la all the única utensils. tribu It was the only que debía tribe de trabajar en el tabernáculo. that was able to work in the En tabernacle. las cosas santas, quiero diferenciar In eso, the las holy cosas things. santas. In the Eso lo holy vemos things. hoy en día. We see that nowadays. Aquí hay hombres y mujeres Here are men and women separadas por Dios, separated by God que se guardan para Dios, who keep themselves for God, que viven para Dios, who live for God, que viven en who santidad, live in holiness, para encargarse de trabajar to be in charge of en las working cosas santas del Señor. in the holy things of Pero hay God. otro pueblo que trabaja But there are other people en who el work mantenimiento literal de este lugar in the literal maintenance y of en this muchas place cosas, gloria al and in Señor. many things. Quiero decirle que Dios es un Dios ordenado. I want to say that God is an orderly Dios God. le dio la ley a Moisés God gave Moses y the Dios le law, ordenó a Moisés and God ordered Moses como un Dios de orden. as a God of Las order. cosas de Él se hacen ordenadas. His things are done Mire, cuando orderly. Dios llamó a Moisés a construir el tabernáculo, When God called Moses to construct the Dios le dijo a tabernacle, Moisés, God told Moses, mira que se haga make sure conforme al modelo. that it is done according yo to the te model doy. that I give you. Hay que tener cuidado, iglesia, We con have esto. to be careful with this church. Las cosas de Dios The work of God no se hacen a la manera humana. is not done in the human No se hacen a manner. la manera como el hombre quiere. It's not done in the way people Incluso como want. ministros, nosotros tenemos que tener cuidado Even as a minister, we de have to hacer be las careful cosas no como yo quiera, to not do things as we no want, como los oficiales quieran o los No- diáconos quieran, not as the no como officials el and deacons hermano want, quiera. not as the brother wants. No, gloria al Señor, aceptamos opiniones We accept opinions y las observamos y las estudiamos, and we observe them and study pero toda them. opinión But every tiene que opinion concordar con la palabra de Dios. has to concord with the Y word of si algo God. no está acorde con la palabra de Dios, And if something isn't according tenemos to que the word tener of God, cuidado we have to be de no careful darle paso, to not go porque with it. hacer las cosas Because doing a things nuestra manera in our way trae tragedias. brings tragedies. Hay que poner atención a esto, iglesia. And we have to pay attention to this Por eso es church. que nosotros hacemos y tratamos y luchamos con la ayuda de Dios That's why we work hard de hacer los servicios, to perform the de hacer services, todo lo que hacemos aquí, to do everything we do de here acorde con la palabra. according to the ¿Por word. qué razón? For which reason? Porque queremos que Dios Because we want God esté contento to be y pleased esté de acuerdo con nosotros, and be happy with que lo us. que hagamos para Él And that what we do esté for de Him acuerdo a la palabra. is according to the word. Ese fue el asunto. Yo quiero leer algunos That was versículos. the issue. We will Por read some favor, vaya verses. al libro de Números. Please go to the book of Numbers Gloria sea el nombre del Señor para que veamos y comprobemos lo que estamos so leyendo we can see what we por are la reading. palabra del Señor. En Números capítulo 4, Numbers chapter 4. en Números capítulo 1, perdón, Numbers chapter 1. versículo 47 y 54. Por favor, búsquelo. Hay Verse poder en 47 and Jesús. 54. Estamos en capítulo 1, ¿verdad? Chapter 1 of Numbers. ¿Lo tienen? Do we all have it? 47. Verse 47. Mire lo que dice.
Pero los levitas, But the Levites, según la tribu de sus padres, after the tribe of their fathers, no fueron contados entre ellos. were not numbered among them. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, For the Lord had spoken unto Moses, saying, solamente no contarás la tribu de Leví, Only thou shalt not count ni the tomarás tribe la of Levi, cuenta de ellos entre los hijos de Israel, neither take the sum of them among the sino children que of Israel. pondrás a los levitas But thou shalt appoint the en el Levites tabernáculo de testimonio over the tabernacle of y sobre testimony, todos sus utensilios and over all the y vessels sobre, thereof, y sobre todas las cosas que le pertenecen. and over all things that belong to it. Ellos llevarán el tabernáculo They shall bear the y tabernacle, todos sus enseres, and all the vessels y thereof, ellos servirán en él and they shall minister y unto it, acamparán alrededor del tabernáculo. and shall encamp around about the Y cuando el tabernacle. tabernáculo haya de And when trasladarse, the tabernacle setteth los forward, the levitas Levites lo desarmarán. shall take it down. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, And when the tabernacle is los to be pitched, levitas lo armarán. the Levites shall set it up. Oiga esto, y el extraño And the stranger que se acercare a él, that cometh nigh o el extraño que se acercare, dice, morirá. shall be put to death. Lo que quiero establecer, hermanos, por la palabra, What I want to establish by the word of God es que el trabajo de Dios es un equipo, is that the Somos work un of, pueblo. of God is done in a team, pero cada quien en su lugar. but each person in their Y place. yo quiero decirle algo, And I want to tell you something. hay que respetar, We have to respect. hay que respetar We have to respect el lugar the place donde Dios te tiene trabajando. where God has us working. Y cada uno de nosotros And each one of us tiene que respetar has to respect el lugar the de los pla- demás. the place of the others. O sea, es un trabajo que hacemos en conjunto It's a job we do all para que together Dios se glorifique. so that God can be Gloria sea el glorified. nombre del Señor. Pero vamos al capítulo 4, allí mismo, Let's de go to Números. chapter 4 of the book of Numbers. Oh, glorioso sea el nombre del Señor. Vamos al 15, versículo 15, 17 y 20. Mire lo que dice el versículo 15. Verse 15, 16, and Estamos en 17. Números capítulo 4. Numbers chapter 4. Y cuando acabe Aarón And when Aaron and y his sus sons hijos de cubrir el santuario have made an end of covering the sanctuary y todos los utensilios del santuario, and all the vessels of the sanctuary, cuando haya de mudarse el campamento, as the camp is to set forth, vendrán después de ellos after that the sons of los hijos de Coat Kohath para llevarlos, shall come to bear it. pero no tocarán cosa santa, But they shall not touch any no holy sea thing, que mueran. lest they die. Estas serán las cargas de los hijos de Coab These things are the burden of en the el sons of Kohath tabernáculo de reunión. in the tabernacle of congregation. Versículo 17. Verse 17. Habló también Jehová a Moisés, And the Lord y spake a unto Aarón Moses diciendo, and unto Aaron, saying, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat Cut ye not off the tribe of the de families entre of los the levitas, Kohathites from pa- among the Levites. para que cuando se acerquen al altar But thus do unto them santísimo, that they may live and not vivan die when y they no approach mueran. unto amongst the holy haréis things. haréis con ellos esto. Aaron and his sons shall go in, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su and oficio. appoint them everyone su his service cargo. and to his burden. No entrarás para ver cuando se cubran las cosas santas, porque moriráis. And they shall not O go in to see moriréis. when the holy things are covered, lest they ¿Qué quiero die. decirle con esto, What do hermano? I want to tell you with Esta es la this, casa brother? de Dios. This is the house of God. Fíjese que aquí estamos en el lugar santísimo. Here we are in the holiest place. Esta es la nave, perdone, esta es la nave. This is the front part. Todo este templo es santo. All this ¿Por qué temple is santo? holy. Why is it holy? Porque aquí mora la presencia de Dios. Because the presence of ¿Por qué God dwells santo? here. Why Porque is esta it es la holy? casa de Dios. Because it's the house of ¿Por God. qué santo? Why Porque is it esta casa holy? Dios la escogió. Because this No house la was escogimos chosen by nosotros. God, not by us. ¿Por qué santo? Why Porque is aquí it venimos a holy? buscar la presencia de ese Dios Because here we santo. search for the presence Y of el que that viene a holy buscar la Lord. presencia de ese Dios santo And those who search for the tiene que presence of buscar the la Lord presencia de Dios en santidad. have to search for the Esta presence es la in nave. holiness.
Este es el lugar santo. This is the holy place. Y ese es el lugar And santísimo. that is the holiest place. Eso no ha cambiado. That has not changed. Eso no ha cambiado, hermanos míos. That has not changed, brother. Nosotros como pueblo de Dios We as a people of tenemos God que entender esto. have to understand Y this. tenemos que tener el cuidado And we have to be careful de trabajar en el área que Dios nos ha puesto. to work in the area that God Sin has placed tratar de us in usurpar without trying el to cargo del usurp otro. the charge of O others estar deseando el cargo del otro. or be desiring the charge No of podemos others. hacer eso porque no We se agrada a cannot do Dios de that eso. because God is not pleased by Porque si that. hacemos eso, Because if we do that, Dios se desagrada de nosotros. God will be displeased Y no with us. queremos eso. And we do not want that. No queremos que la gloria de Dios sea traspasada. We don't want the glory of God Como to en be los tiempos trespassed. de Elí. Like in the times of Eli. Sabe que Elí tenía 2 hijos You know that Eli had y 2 eran los sons. sacerdotes. And they were the priests. Y cuando fueron a la guerra con los filisteos, And when they went to war los with the hijos de Elí Philistines, llevaban el arca. the sons of Eli ¿Usted took cree que the Dios ark. le agradó eso a Dios? Do O you perdón, a Dios le agradó eso que los hijos de Elí llevaran el arca. Do you think God was pleased No. that the sons of Eli took the Eran ark? los hijos No. de Elí. Pero no, y eran sacerdotes. They were priests, Pero no estaban capacitados but they were not capacitated para llevar to, el arca to de take Dios. the ark of God. ¿Por qué razón? Porque allí For mora which el Dios reason? santo. Because God Y dwells el in que that toque place. ese lugar santísimo And y el whoever arca touches that holiest tenía que place estar bien con Dios. Had to be good up Pero los before hijos the de Elí no Lord. estaban bien. But the sons of Eli Por were eso es not que good. murieron. That's why Gloria they al Señor. Y died. aún Elí, And even Eli, por no cuidar y no tener cuidado because he was not careful de las cosas de Dios with the things of y God permitir que fueran profanadas, and allowed that they would be cuando Elí se dio profaned, cuenta, le dieron la noticia when Eli realized que los filisteos habían capturado el arca. that the Philistines had captured Dice que the se fue ark, de espalda, estaba sentado en una silla y se fue de espalda. it says that he went Y backwards se on a desnucó, chair se murió. and he cracked his Gloria neck and sea el died. nombre del Señor. Y el arca fue apresada por los filisteos. And the ark was Ustedes captured by the conocen la historia. Philistines. You know the No le story. fue bien a los filisteos. It did not go well